Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta es nuestra sexta clase de matemáticas y vamos a hablar de ecuaciones lineales. En este caso, bueno, ahí medio rapidito. Aquí esa es como la Classroom, básicamente. Y aquí están todas las clases, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, revisar las clases, revisar los talleres. Por ejemplo, esa actividad, ¿quién soy yo? Falta mucha gente por entregar. Aquí yo puedo ver quiénes han entregado y quiénes no. Entonces, por ejemplo, noten acá a Alejandro González, Andrea Arango, Carreño Esteban, Daniel Moncada, Iván, Kevin Arenas, Molina, Lirigi, Neira, Nicole, Samuel, Sara, Sergio, David, Gisela, no han entregado. Y los que han entregado, pues yo les he estado calificando y les he colocado, como pueden ver, 5. Entonces, por favor, realicen esa actividad, que es muy importante. Y ahí están las demás. Entonces, ecuaciones lineales. ¿Qué es una ecuación lineal? Entonces, siempre que queramos definir ecuaciones, también se puede decir como igualdades también. Podemos decir ecuaciones, igualdades. Entonces, una ecuación involucra dos partes. O una igualdad involucra dos partes. Bueno, realmente tres partes, ¿sí? Entonces, una primera parte, supongamos que voy a escribir aquí una ecuación. Bueno, aparte de lo que, digamos, trae, vamos a identificar cuáles son sus partes. Por ejemplo, tiene números y generalmente tiene una letra. ¿Sí? Entonces, cuando se dice que una letra, pues, a esa letra se le conoce también como incógnita. ¿Cierto? Que es básicamente un valor desconocido. ¿Sí? Entonces, en las ecuaciones, el objetivo de las ecuaciones es poder encontrar ese valor incógnito, o ese valor desconocido. Pongamos también aquí desconocido. Entonces, las ecuaciones van a depender de cuántos valores o letras tienen. Hay ecuaciones de una incógnita, ecuaciones de dos incógnitas, ecuaciones de tres incógnitas, ¿cierto? Por el momento, a nosotros nos interesa solo solucionar ecuaciones de una incógnita, ¿sí? Y vamos a ver ejemplos de ecuaciones de una incógnita. Veamos, por ejemplo, aquí esto. Esta es una ecuación que vamos a inventar ahí, supongamos. X más 2 igual a 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? X, vamos a colocarlo grande. Y vamos a tratar de identificar como las partes, ¿no? Entonces, mire que hay un lado, digamos el lado izquierdo, y está el otro lado, digamos el lado derecho, ¿cierto? Pero entonces nótese qué es lo que que está separando el lado izquierdo del lado derecho. En este caso, es este signo. Este signo, ¿cómo se llama? ¿Cierto? El signo igual. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere decir ese signo? Me quiere decir que este X más 2 es lo mismo que 5, ¿cierto? Porque hay un signo de igualdad, ¿cierto? Ahora notemos también que hay en medio de ellos, aquí pongámoslo en amarillo, una letra. ¿Sí se ve esa letra? Sí. El color sí. Esa letra es lo que vamos a llamar
valor desconocido. ¿Cierto? O también lo que conocimos, lo que dijimos, incógnita. ¿Cierto? Entonces, la idea de las igualdades es poder encontrar ese valor desconocido que haga que la ecuación sea verdadera. ¿Cierto? ¿Qué hace que la ecuación sea verdadera? Que lo que está aquí al lado izquierdo sea igual que a lo que está al lado derecho, ¿cierto? Por lo tanto, esta X debe tener un valor para que se cumpla la igualdad. A ver, por intuición, ¿cuál sería ese valor? Por intuición, ¿cuál sería ese valor? A ver, alguien escribió por el chat 3, David Torrado 3, ¿cierto? Obviamente 3, y es muy sencillo, digamos, entenderlo. Entonces, X vale 3. ¿Por qué X vale 3? Porque al reemplazar esa X por el 3, voy a ver que se cumple la ecuación. Entonces, veamos, aquí tengo X más 2 igual a 5, ¿cierto? Entonces, si reemplazo este X por el valor que me dice David por el chat, quedaría 3 más 2 igual a 5. Y aquí, pues, 3 más 2 es 5. Y se cumple la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso está muy fácil, la verdad. Está muy fácil porque es una ecuación lineal. Bueno, esta es una ecuación lineal y es muy sencilla. Pero se me olvidó decirles por qué es una ecuación lineal. Entonces recordemos que a las ecuaciones le podemos encontrar o podemos definir un grado de las ecuaciones, ¿cierto? Entonces cuando en el literal, vamos a ver si lo escribo por acá. Grado de una ecuación. Entonces, ¿qué entiendo que es el grado de una ecuación? Básicamente hace referencia al exponente, digamos, hace referencia, sí, al exponente mayor, digámoslo así, por el momento. Por el momento, ¿cierto? Entonces yo voy a encontrar ecuaciones de un grado, ecuaciones de 2 grados, ecuaciones de 3 grados, ecuación de cuarto grado, ¿cierto? Y así. ¿Me hago entender? Pero ¿cómo veo el grado? Digamos, tengo que ver aquella letra que tenga el exponente mayor. Entonces veamos una ecuación, por ejemplo, esta ecuación, la que teníamos ahorita. X más 2. Digamos que igual a 0. ¿Qué grado es? Grado 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo debo revisar su letra y veo qué exponente tiene. Recuerden que cuando estaba así sola tengo exponente 1 acá. Entonces hace grado 1. ¿Me hago entender? Si yo tuviese por si acaso x al cuadrado más x
más 2, supongamos, y esto igual a 0. ¿Qué grado es? ¿Cierto? Entonces, cuando es grado 1 se le conoce como ecuación lineal. ¿Cierto? Cuando es grado 2 se le conoce como ecuación ¿qué? Cuadrática. ¿Cierto? Ecuación cuadrática. Entonces, nótese que las ecuaciones las podemos graficar. ¿Sí? Cuando hablamos de ecuación lineal, literalmente lo que está significando es que representa una línea. Una línea. Y cuando hablamos de ecuaciones cuadráticas, literalmente lo que representa es, aquí estoy escribiendo con el mouse, pero ustedes me entienden. Representa una parábola. ¿Qué es una línea? ¿Qué es una parábola? ¿Mm? Entonces, nótese aquí lo siguiente. Vamos a la otra hoja. Entonces, acá veamos, pongamos otro título acá. Ecuación lineal. Entonces, un ejemplo de ecuación, supongamos que es, no sé, x más 2. ¿Cierto? Esto, si yo lo grafico, va a ser una especie de línea, algo como esto. Ahora, si yo grafico una ecuación cuadrática, entonces supongamos que es algo como esto, x al cuadrado. Entonces, básicamente la gráfica es una curva, una parábola, ¿no? Recuerden que es una parábola. Es como una U, algo así. ¿Cierto? ¿Por qué es una ecuación cuadrática? Porque es de grado 2. Mire que aquí está el grado 2. ¿Por qué es una ecuación lineal? Porque es de grado 1. Aquí está el grado 1. Noten que aquí el anterior dice que hace referencia al exponente mayor. Mire que aquí esto tiene exponente 1. Pero eso no significa que sea lineal. Porque tengo que ver cuál es el exponente mayor. En este caso es el 2. Y eso hace que sea de grado 2. Y en consecuencia una ecuación cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si hacemos un ejercicio acá rapidito, interesante. Les voy a mostrar una aplicación que se llama GeoGebra. Ustedes la pueden consultar en internet, ¿cierto? GeoGebra nos permite graficar cosas. Nos permite graficar cosas. Vamos a ver, recursos. Bueno, deberían escribir GeoGebra, GeoGebra, gráficas, calculadora gráfica. Entonces, con esa aplicación podemos ver, por ejemplo, escribamos la ecuación x más 2. X más 2, así tal cual. Nótese que lo que me está graficando aquí es una línea.
¿Sí notan? ¿Sí ven? Es una línea. ¿Sí? Es una línea. Por eso esta x más 2 que tengo acá estoy señalando es lineal, porque me representa una línea. Ahora si escribimos, por ejemplo, x al cuadrado. X. Entonces aquí digamos, puedo escribir x y aquí voy a esta opción donde está como un cuadrito a la 2 y me grafica un x al cuadrado. Le doy enter y miren que eso está, lo que está en azul me bota una parábola, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces lo que vamos a aprender es a solucionar ecuaciones y después a graficar esas, digamos, ecuaciones, ¿cierto? Graficarlas. Que básicamente es algo parecido a las funciones. Entonces lo siguiente. Eh, ¿Cómo solucionar una ecuación lineal por el momento? ¿Cómo solucionar una ecuación lineal? Supongamos, tengo la siguiente función, perdón, ecuación x más 2 igual a 5. Yo sé que la solución de esto, ¿qué es solucionar una ecuación? Es encontrar el valor de x para que la función se cumpla o sea verdadera, ¿cierto? ¿Qué significa que la ecuación sea verdadera? Que lo de aquí, que es digamos lo que está a la izquierda, sea igual a lo que está a la derecha. O sea, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ya sabemos que la solución es x igual a 3, porque lo dijimos, y además se puede intuir. Pero vamos a ver que hay una serie de pasos para solucionar eso. Entonces, el primer paso para solucionar una ecuación es la siguiente. Es el siguiente, ¿cierto? Entonces me dicen, primero, escribamos pasos para solucionar una ecuación lineal, ¿cierto? Entonces ya aquí podemos escribir paso número 1. Entonces el paso 1 va a ser el siguiente. Esto va a ser una especie de algoritmo. Paso 1, colocar las letras a un lado y los números a otro lado, ¿cierto? Tal cual como lo estoy diciendo. Colocar las letras a un lado de la ecuación y al otro lado colocar los números, ¿cierto? Entonces ya podemos hablar del paso 2, ¿sí? Siempre que cambie una letra o número de posición, es decir, porque yo voy a intentar cambiar de posición las letras y los números, las cambio con el signo contrario, con la operación contraria, perdón. Entonces, cada vez que cambie un número o letra a, al, a, al otro lado de la ecuación, cambio
su operación. ¿Cómo hace que cambie su operación? Ya vamos a ver. Son como los dos pasos ahí. Fundamentales. Entonces, vamos a utilizar esos dos pasos ahí para solucionar esta ecuación. Yo sé que tengo x más 2 igual a 5. Primer paso, dice que colocar las letras de un lado de la ecuación y del otro lado los números. Entonces, nótese que la ecuación es lo que me determina el lado de la ecuación es la igualdad. Por lo tanto, aquí tengo un lado y aquí tengo el otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Lo que quiero hacer es dejar esta x sola en este lado de la ecuación, o sea, es decir, a la parte izquierda, y pasar este 2 para el otro lado de la ecuación. ¿Sí? Entonces, básicamente, hago lo siguiente, coloco x igual 5 y paso este 2 para el otro lado de la ecuación. 2. Aquí aplico el paso número 2. El paso número 2 me dice, cada vez que cambio un número o letra al otro lado de la ecuación, cambio su operación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Mire que el 2, vamos a encerrar aquí el 2. ¿Qué operación tiene el 2? ¿Qué operación tiene el 2? Lo que tenemos que ver. ¿Mm? Suma, porque tengo aquí el signo más. Entonces, al aplicar el paso 2 me dice, cambia de operación. Es decir, que pasa signo menos. Exactamente, David Torrado nos dice por el chat que tiene que colocar signo menos. Y es básicamente una resta, lo que me está diciendo. Ahora, nótese lo siguiente. Vuelvo y coloco el X, igual, y hago esta resta. 5 menos 2, 3. Y este es el resultado. Que es básicamente lo que me están pidiendo acá. Bueno, la solución que ya sabía. Muy fácil, ¿no? Está muy sencillo realmente. Está muy sencillo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la ecuación es más difícil? Entonces vamos a colocar un ejemplo acá. Supongamos que tengo 3x más 5 y eso es igual a 4x menos 2. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo soluciono esto? Quiero encontrar ese valor de x. Y hay que tener cuidado. ¿Qué me decía el primer paso? El primer paso me decía, bueno, coloque a un lado de las ecuaciones las letras y el otro lado de las ecuaciones, ¿qué? Los números. ¿Cierto? Pero nótese lo siguiente. Aquí la letra está acompañado de un número porque se está multiplicando, ¿cierto? Está 3x y aquí lo mismo, 4x. Entonces, yo no puedo sacar ese x así como solamente el x y ya. Tengo que ver que está acompañado, ¿cierto? Porque está 4x y aquí 3x. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal es que este 4x lo mandemos para este lado de la ecuación. Y ahora, este 5 y este menos 2 lo mandemos para acá, el 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el 3x, por lo que quiero, que tengo ya el 3x ahí, entonces no lo muevo, le dejo quieto. 3x. Ahora mando este 4x para el otro lado. ¿Pero con qué operación? Porque nótese que aquí, como no hay un signo,
Sabemos que está el más. Entonces lo mando con la otra operación, con el menos. Coloco igual, ¿cierto? Vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a hacerlo paso por paso. 3x, copio esa parte aquí igual, más 5. Y ahora si mando el 4x, pues sería menos 4x. Y eso es igual a, me quedó aquí el menos 2 porque ya quité el 4x. Menos 2. No he hecho nada, solo he mandado el 4. Listo, el siguiente paso es lo que está en rojo, ¿no? Este más 5 lo mando para acá. ¿Estamos de acuerdo? Mando para acá. Entonces quedaría 3x. No vuelvo a copiar el 5 porque lo voy a quitar de ahí. Entonces coloco menos 4x. Aquí tengo menos 2. Y lo que mando para ese lado sería 5. Pero ¿con qué operación lo mando? Con el menos. Con el menos. ¿Cierto? Entonces aquí yo ya puedo operar. Porque mire, la idea de mandar a un lado las X y a un lado los números es que yo puedo operar X con X y números con números. Entonces, aquí inicialmente, yo no podía operar este 3X con el 5. No se puede. Tengo que operar X con X y números con números. No puedo combinar peras con manzanas. Entonces, nótese aquí que ya puedo operar y aquí también ya puedo operar. ¿Cierto? Que es lo que vimos en la clase pasada con los polinomios. Tengo 3x menos 4x. ¿Cuánto me da eso? Menos una X. Menos x. ¿Cuál menos 1x? Menos x. ¿Por qué no digo menos 1x? Porque ya sé que el 1 está ahí. Ok, y opero aquí lo siguiente. Menos 2 menos 5. ¿Cuánto me da eso? Nunca se olviden del igual, ¿no? Menos 2 menos 5. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Profe, menos 7. Menos 7. ¿Será que aquí ya llegamos a la solución? No, no hemos llegado a la solución. Entonces vamos a pensar un momentico lo que dijo David. David dijo que aquí era menos 1x. Supongamos eso. Menos 1x. ¿Cierto? Recuerden que el objetivo es dejar la x sola, totalmente sola. Ahí en ese caso no está sola, porque mire que este x está acompañado de un menos, ¿sí? Aquí está acompañado de un menos. Realmente lo que está pasando ahí es que está multiplicado por menos 1. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tendría que agarrar este menos 1 y mandarlo para este lado. ¿Sí? ¿Pero cómo lo mando? Tengo que preguntarme qué operación tiene el menos 1 respecto a la x. ¿Qué operación tiene el menos 1 respecto a la x? Es decir, pensémoslo acá. Menos 1, x. ¿Qué operación hay entre ellos dos? ¿Cuáles son las operaciones? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué operación hay entre ellos dos?
La red. No. Entre el -1 y el X. Una multiplicación. Una multiplicación, ¿cierto? Porque básicamente el -1 está multiplicando la X, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el paso 2? Siempre que quiera pasar un número al otro lado, lo paso con la operación contraria. Mire que el -1 está multiplicando la X. Ahora yo quiero hacer ese -1 al otro lado. ¿Qué operación tiene el -1 en ese caso? Multiplicación. Entonces, si lo quiero pasar al otro lado, dejo la X sola, igual, pongo -7, lo paso a dividir. Entonces coloco fracción -1. En este caso, cuando estoy operando, estoy cambiando división o multiplicación, el signo no cambia. ¿De acuerdo? Sigue siendo -1. Entonces, pero esto, 7 dividido 1, ¿cuánto da? Bueno, si pueden hacer esto en calculadora, ¿cuánto les da esto? -7 dividido en -1. Les da 7. Profe, ¿por qué pasó a división? No ¿Qué entendí pasa de nada. división? Recuerden el paso 2, que es muy importante. Dice, cada vez que cambie un número o letra al otro lado de la ecuación, cambio su operación. Cambio su operación. Es que aquí hay que entender que no estoy trabajando como tal con el signo, sino con la operación. Entonces, por eso les explicaba, por eso les preguntaba, ¿qué operación tiene? Porque estoy acá, ¿cierto? Estoy acá. Estoy acá. Y quiero dejar esa X sola porque la idea es dejar la X sola para poder saber cuál es el valor de la X, ¿cierto? Entonces yo les preguntaba, ¿qué está haciendo el -1 respecto a la X? ¿Qué operación tiene? Y usted mismo me respondió multiplicación. Ahora le pregunto a David, ¿cuál es la operación contraria de la multiplicación? David. División. División. ¿Y cuál es la operación contraria de la división? Pues la multiplicación. ¿Cuál es la operación contraria de la suma? Pues la resta. ¿Y cuál es la operación contraria de la resta? Pues la suma. ¿Cierto? Sí, profe. Entonces, este -1, como está multiplicando la X, ¿qué pasa? Lo pasé al otro lado de la ecuación, pero lo pasé a ¿qué? ¿Qué está haciendo el -1 aquí, David? Acá donde estoy rayando. Viendo. Bien. Entonces, ¿tiene sentido, David, lo que estoy explicando? ¿Sí le quedó? Sí, o sea, ¿sí entendió? ¿Por qué fue? Sí, profe. Listo. Entonces, al hacer la división, 7 dividido entre 1 da 7. Y aquí aplico los signos. Menos el de arriba por el menos de abajo da más. Entonces, por esto queda solo. Y esta es la respuesta. Esta es la solución. Sí, se puede, sí alcanza a ver abajo en la pantalla la solución. Bueno, listo. Pero ahora, ¿cómo sabemos si eso eso que encontramos, esa solución, es correcta? Porque tengo que ver, bueno, ¿será que esa solución que encontramos ahí es correcta? Entonces viene una segunda parte. Vamos a probar. Vamos a probar. Que
la solución es correcta. Entonces a las 5 me avisan, no va a ser que me pase. Vamos a probar qué es la solución. ¿Qué es la solución correcta? Listo, entonces, ¿cómo pruebo que X realmente vale 7? Que es lo que encontré acá. ¿Cómo pruebo que X realmente vale 7? Esa es la solución, pero ahora tengo que probar. Pues sencillo. Lo que tengo que hacer es que cada vez que encuentre la X, reemplazo esa X por el 7 o por el valor que en este caso encontré en la ecuación original. Entonces voy a la ecuación original. Entonces aquí en este X debo reemplazar y aquí en este X debo reemplazar. Entonces queda 3. Ahora, ¿qué está haciendo la X con el 3? Multiplicando. Entonces por eso aquí queda 3 por 7. Estoy reemplazando el valor que encontré. Continúo acá, aquí no hay nada que reemplazar. Continúo acá, nada que reemplazar. Aquí nada. En esta X, ¿qué está haciendo el 4 con la X? Multiplicando. Aquí hay una multiplicación y aquí hay una multiplicación. Entonces, 4 por X. ¿Y cuánto es el valor de X? 7, ¿cierto? Menos 2. Ahora, tengo que hacer esas operaciones. 3 por 7, 21. Más 5. Y 21 más 5, 26. Esto me tiene que dar igual acá. Vamos a ver, 4 por 7, 28, ¿no? Menos 2. Y 28 menos 2, 26. ¿Qué pasó? Pues que aquí me dio 26 y aquí también me dio 26. A ver, lo dibujo mejor. Que aquí me dio 26 y aquí me dio 26. Es decir, que a los dos lados de la ecuación me dio igual. Si eso sucede, o sea, que le da un valor igual, la prueba está bien. Y quiere decir que el valor que encontramos aquí, es decir, la 7, está correcto. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué horas son? Listo. ¿Alguno tiene una duda sobre lo que explicamos ahorita? Ahorita igual vamos a hacer otro ejercicio de esto. O es más, vamos a ver si colocamos un ejercicio ahí de ejemplo. Vamos a colocar un ejercicio ahí, inventémonos un ejercicio. A ver. Dame un segundo, me invento algo acá. Estoy compartiendo, no. 3, 2, más 6, 3 por 2, 6 más. Ok. Entonces, este va a ser el ejercicio, les pongo en pantalla.
Entonces, por favor, realicen este ejemplo. Están viendo lo que estoy desarrollando, realícenlo. A ver cuánto les da el valor de X y hacen la prueba. Entonces, como ya son las 5, vamos a dar un espacio ahí de 10 minutos. Mientras tanto van haciendo el ejercicio y ahorita volvemos. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Bueno, ahorita vemos a ver cómo les va. Bueno. Entonces acá hay un taller, bueno, este es del curso del año pasado, pero yo voy a modificar algunas cosas, obviamente, voy a cambiar algunas cosas de este taller eh, para que ustedes lo puedan solucionar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver que este taller propone algunas cosas de la clase pasada. Los que no tuvieron la clase pasada, pues les toca ver la grabación. Entonces, les pido, por ejemplo, diferencia entre aritmética y álgebra, que eso lo expliqué. Escribir algunos ejemplos de monomios, binomios, trinomios y polinomios. ¿Sí? Entonces, aquí doy algunos polinomios y les pido que resuelvan estas operaciones. ¿Sí? ¿Cómo hacer esto? Esto lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que yo les daba el polinomio 1, polinomio 2, les decía, sume polinomio 1 con polinomio 2, réstelos y tal cosa. ¿De acuerdo? Eso lo pueden hacer, pues lo vimos en la clase pasada. Y por aquí hay unos problemitas que me gustaría ver si lo pueden solucionar. Por ejemplo, este problema que dice, un número aumentado en 4 da como resultado 6. Encuentra el valor del número. Vamos a resolver solo ese para que vean cómo es que se debe hacer. Básicamente es lo mismo de las ecuaciones, solo que aquí nos está planteando en palabras, ¿cierto? Está diciendo que un número aumentado en 4 da como resultado 6. Encuentre el valor del número, ¿sí? Entonces, cuando yo digo un número, estoy haciendo referencia a un valor que desconocido, ¿cierto? Desconocido. Y cuando es un valor desconocido, ¿qué letra le puedo colocar? Bueno, no sé cuál es el número, entonces yo le coloco una letra. Puede ser X, puede ser Y, ¿cierto? A veces puede ser A, puede ser B, ¿cierto? Entonces, cuando me dice un número, no sé cuál es ese número, desconocido. Entonces, yo utilizo una letra para identificar ese número. Entonces, digamos que X es un número, ¿cierto? Es un número. Ahora me dice que ese número está aumentado en 4. Cuando me dice aumentado, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿A qué estoy haciendo referencia cuando dice Quiere aumentado? decir que esa X significa el número 4, ¿no? No. Dice un número aumentado en 4. Profe, el 4 de por casualidad no significa que es un exponente. No. ¿Qué significa aumentar? Subir. ¿Cómo? Multiplicar. Digamos, yo tengo un número y aumento 4. Ahí estoy Entonces, diciendo claramente, estoy entonces, haciendo referencia a digamos una operación. que la X significa 1, ¿no? Más 3, para que llegue a Más o 4. menos. Tiene un poquito la idea. O
La otra sería multiplicar. No, porque dice un número aumentado en 4. Da como resultado 6. ¿Qué O sería operación es esta? sumar 1 Ese más aumentado. 3 No, igual pero ¿por 4. qué 1, Gloria? ¿Por qué 1? Porque es que ahí no me está diciendo un número. No sé cuál es el número. Un número aumentado en 4. Profe, ¿no es sumarle el número, el doble de un número? No, porque no me tendría que decir doble. Tendría que decirme No, el porque doble de un daría número. 8 en igual. Miren que aumentado pues sencillamente hace referencia a lo siguiente. Yo tengo un número aumentado en 4. Es lo que me está diciendo. Profe, aumentar no es no es hacer más grande el número que está oculto. Aumentar es, interprételo como sumar. Tengo un número y aumento 4. ¿Me hago entender? Sí, profe. Es como que decir tengo un número y le sumo 4. Si lo hace más grande. Entonces sería que el número que está oculto sería un 2 y lo aumenta a 4 para que le dé 6. Gloria la agarró rapidito, sí. Entonces encuentra el valor del número. ¿Cuál sería el valor de ese número? Entonces 2. 2, exactamente. La respuesta es 2. Pero lo que quería que hicieran era lo siguiente. Me dice, un número aumentado en 4 da como resultado 6. ¿Cierto? Entonces lo que hice fue plantear una ¿qué? Una suma, una suma. Ecuación. Sí, una suma, una ecuación en la que ya está involucrada una suma. ¿Cierto? Un número aumentado de 4 da como resultado 6. Encuentra el valor del número. Entonces ya aquí es una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Pues solucione la ecuación y ya sabemos que pues la 2, ¿no? La 2. Bien. Otro ejercicio, a ver, solucionemos este. Le estoy haciendo la tarea a ustedes, muchachos, prácticamente. Pero bueno, bueno, si le soluciono a usted, de pronto les añado otros más. Dice, el producto de 2 con un número menos 16 da como resultado 8. Encuentre el valor del número. Entonces es bastante claro, ¿no? El producto de 2 con un número menos 16 da como resultado 8. Encuentra el valor del número. 8. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Plantear una ecuación. Una ecuación. Que es en Entonces suma. aquí me está diciendo un número. Entonces digamos que X es ese número. No sabemos cuál es, solo digamos que X. Ahora aquí la palabra clave es el producto. ¿Qué significa producto? El número. En este Sí, caso pero estamos ¿qué hablando de significa? números. Sí, estamos hablando de número, pero ¿qué significa producto? Producto pues es algo que tiene un valor. Digamos, es algo que tiene valor es cuando estamos haciendo referencia al número, ¿cierto? Que es Profe, básicamente acá, un número. el producto no es el resultado. Entonces me está diciendo el producto de 2 con un número. ¿A qué estoy haciendo referencia ahí? Solo en esa primera frase. Digamos que dos objetos que tienen el mismo valor y que da 16. Más o menos, más o menos. O sea, sería 8 más 8, 16. Realmente Dos números. aquí faltó algo. Aquí faltó como una comita acá. Perdón, una coma aquí. Entonces, el producto de 2 con un número menos 16 da como resultado 8. Entonces, ¿qué significa producto, muchachos? ¿Qué significa producto? No te lo hemos dicho. Profe, el producto es el resultado de la multiplicación. Sí, exacto. Sí,
pero producto en matemáticas hace referencia a la multiplicación, ¿cierto? No tanto, digamos, sí, el resultado de la multiplicación, un concepto más amplio. Pero aquí como tal te estoy diciendo es, el producto literalmente aquí lo que significa es multiplicación. Lo que dice el compañero. ¿Cierto? Multiplicación. Entonces, ¿cómo escribo eso? El producto de 2 con un número, ¿cómo escribo eso? O sea, ¿qué debería escribir para plantear la ecuación? Porque estos son ejercicios de ecuaciones. Vamos a plantear la ecuación. Sería El producto de 2 con... Entonces, ¿qué escribo? 8. Pero, ¿por qué 8, Gloria? 4. O sea, quiero escribir esto que está acá. Quiero escribir esto que está acá. Esto tal cual, el producto de un número. ¿Cómo escribo eso? El producto es como una multiplicación, algo así, ¿no? Sí, es una multiplicación, lo que decía ahorita el compañero Esteban, pero ¿cómo lo escribo? O sea, ¿qué escribo ahí? Me estoy haciendo el producto de 2 con un número, menos 16 da como resultado 8. Vamos aquí primero, el producto de 2 con un número. Cambie esa palabra producto por multiplicación, precisamente. Entonces, la multiplicación de 2 con un número. ¿Qué escribo entonces? En términos matemáticos, en términos de de ecuación. Nada, chicos, nada. Entonces, lo que debería escribir es esto. 2x. ¿Qué significa acá? ¿Qué significa esto? Multiplicando el 2 con un número. Que no sabemos cuál es el número. ¿Sí entienden? Pues entonces ¿Sí sería comprenden? 2x8. Eso es lo que estoy escribiendo. Esto, 2x es lo que dice acá. El producto de 2 con un número. Es decir, 2 multiplicado por un número. Decimos que ese número lo vamos a llamar x. Puede ser que yo lo llame y, puede ser que lo llame a. Si lo fuese llamado a, sería esto, 2a. Ajá. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué viene? Producto de 2 con un número. Luego, ¿qué viene? Menos 16. Pues menos aquí pues es menos. Una resta, menos 16. Da como resultado, ¿qué? 8. Luego dice, encuentra el valor de ese número. Es decir, lo que le está pidiendo es que plantee la ecuación, esta ecuación que estamos planteando acá, y que encuentre la solución. Que es lo que estábamos haciendo anteriormente. O sea que sería 8 por 3, 24, menos 16 me da 8. Es decir, que x vale 3, sí. En ese caso, ¿cuánto vale cuál es ese número? 3 al cubo. 3, así. Ajá. Muy bien, Que Gloria. significa 24 menos 16 me da 8. No, ojo, Gloria, ¿qué estamos haciendo? No, porque x, no es 3. No es 3, muchachos. ¿Cuál sería ese valor de x? Es que Gloria lo está confundiendo acá. No, aquí hay un 2. 2x. David escribió en el chat. Sería 2x, pues sería 2 por... Sí, 2 por 12, 24 menos 16, 8. Entonces, ¿cuál sería el valor de x?
12. 12. 12, exactamente 12. Entonces, o sea que ahí cómo se colocaría, profe. Entonces, Lo que pasa, Gloria, es que aquí lo que me está diciendo es que este 2 se está multiplicando con la X, ¿cierto? ajá. Entonces yo tengo que buscar un número que multiplicado con 2 y al restarlo con 16 me dé 18. Esto, perdón, 8. Entonces, Ajá. Entonces, David dijo, colocaría bueno, 12. Coloquemos 12. 12 por 2. Entonces, ajá, 12 por 2, ¿cuánto da? 24. 24. Menos 16. Menos 8. 16. Ajá. 8. Exactamente. Listo, eso es. Ya ahorita aquí viene uno más complicado. Más complicado. Este aquí, estos dos se los hice. Son los más fáciles, de hecho. Le queda el 13, complicado, pero no imposible, ¿no? Y les queda el 14. El 13 es súper fácil, ya que me acuerdo. Lean el problema y planteen la ecuación, así como yo hago. Entonces, identifiquen quién es ese número desconocido, planteen la ecuación y ahí ya pueden saber cuál es el resultado. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno. Entonces, no siendo más, vamos a dame un segundo si yo puedo aquí comprender. Vamos a tomar un par de esto. Entonces, muchachos, si por un momento pueden prender su cámara, un segundito, los que deseen, y tomamos un pantallazo de asistencia. Necesitamos tomar ahí la evidencia de asistencia. Y ya les digo, por favor, los que puedan hacerlo. Y hola Marladis, ¿cómo se encuentra? Hola Norbis, un gusto verla. Hola, ¿qué? ¿Qué? Perdón, Yureidi Hernández. Hola David, ¿qué más? ¿Cómo está David? Hola Herlis, hola David. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien, muchachos. Hoy finalizamos esta clase. Finalizamos. Entonces, el próximo sábado empezamos con química, ¿listo? Con química y ya. Vamos trabajando juiciosos. La idea es que, pues, este año, creo que ahorita algunos se gradúan en febrero, porque hay unos que vienen del año pasado, ¿no? Los que iniciaron ahorita, pues, tienen que pasar todo el proceso de ver sus 10 materias, que son 10 materias que tienen que ver, y así, pues, ya se pueden graduar, ¿cierto? Entonces, trabajando juicioso. Después que vean química, viene otra profesora, otro profesora, que les va a dar, creo que español o sociales. Entonces, digamos así, vamos trabajando juiciosos y con buen ánimo. Entonces, hasta luego, muchachos, nos vemos. Adiós. ¿Ya? ¿Se acabó? Chao, profe, que estén bien. Chao, profe, Chao a hasta luego. todos. Chao. Hasta luego a todos. Chao, profe. Chao, chao. Ya se fue. Chao, profe. Chao para todos. Chao, chao. Chao.